La fama de Vlad el Empalador trascendió hasta nuestros días a través de cientos de leyendas que hablan de admiración y miedo, almas y demonios, gestas heroicas y crueles. Leyendas que hacen de Vlad el más famoso y controvertido de los personajes rumanos, héroe justiciero, defensor de las fronteras y también empalador inhumano. Es en la leyenda donde se funden ambos Dráculas. El verdadero y el literario comparten en este ámbito su sed de sangre y muerte. Ambos son seres poderosos, míticos y solitarios, vinculados a la maldad. Por algo Drácula significa en rumano el hijo del diablo. En el folclore de este pueblo, la leyenda de Vlad se grabó a sangre y fuego. Sin embargo, recién en estos últimos años, traído por el cine y los turistas, está llegando hasta la Transilvania el eco de la novela y de su personaje, un conde del siglo XIX que, más allá de la leyenda, poco y nada comparte con el verdadero Vlad Dracul. ¿Cómo no voy a saber de él? Claro que sé. Condujo al país y los hombres lo siguieron y lo apoyaron voluntariamente. Cuando los hombres eran buenos ciudadanos, vivían, pero cuando eran malos, los castigaba con el empalamiento. Él hizo su propio camino y fue un hombre correcto. Duro con los malos y bueno con los que actuaban bien. ¿Conoce al conde Drácula de la novela? No, no lo conozco. Si he sabido, lo he olvidado. ¿De dónde cree que sacó Stoker la imagen física de Drácula? Probablemente de su propia cultura. Quizás representa una mezcla de distintas partes, no sé. Lo que sí es claro es que en la cultura rumana no tenemos ese tipo de imágenes para lo que ahora se conoce como vampiro. La tradición folclórica rumana no tiene Drácula. Por ejemplo, la capa no es un invento de Bram Stoker, quien describe a Drácula de diferente manera. Es un invento de Hollywood. La capa fue el vestuario apropiado para el Drácula de película. Tenemos que distinguir entre el vampiro folclórico, el literario y el cinematográfico. Volvamos a la historia de Vlad. Los enemigos se alejaban y se instalaba el orden. Consolidado su poder en toda Valaquia, Vlad, el Empalador, establece la futura capital rumana, Bucarest. Poco queda en pie de la corte que levantó en el centro de la ciudad a mediados del siglo XV. Y hoy, esta ciudad gris y pareja no exhibe homenajes visibles a Vlad Dracul, uno de sus grandes héroes. En el aspecto interno, Vlad puso en práctica una autoridad feudal poderosa que ordenó al país poniendo fin a los abusos, el robo y el terror. En el plano externo, fue un defensor de los intereses comerciales de Rumania y un gran protector de la región del Danubio contra la expansión turca. Con esto, también favoreció a Europa Central. En la novela de Bram Stoker, el superpoderoso conde Drácula va a ser finalmente superado por la astucia del hombre común y la fuerza de los objetos santos, y va a morir acorralado por crucifijos y con una estaca en su corazón. Termina así su tormento de soledad eterna. Sin embargo, el conde Drácula seguirá acosado por su destino, la inmortalidad. Su imagen, convertida en ícono de nuestros tiempos, permanece clara en el subconsciente colectivo, representando nuestras perversiones, el miedo a ser seducida por ellas, o quizás simplemente a un ser mágico que acoge nuestro anhelo de poder y eternidad. Drácula significa poder. Es parte de un emergente folclore planetario que debiera establecerse
y en el cual Drácula y los vampiros serán emblemáticos. El vampiro es mitad demonio y mitad ser humano, y por ende es más reconocible y más cercano. Es la representación del demonio moderno y posmoderno, y por eso estará con nosotros por muchos años. Vlad Tepes, el príncipe de Valaquia, murió en su propia ley, en un confuso incidente de 1476. La más aceptada de las versiones dice que fue asesinado a sangre fría y por la espalda, probablemente por alguno de sus propios soldados. Este debiera ser el lugar de su tumba en el interior del monasterio, hoy conservado modestamente por la Iglesia Ortodoxa. La historia dice que el cadáver de Vlad Tepes fue decapitado y su cabeza llevada por los turcos para ser exhibida durante semanas como un testimonio de que tan feroz enemigo había efectivamente muerto. Como una suerte de exorcismo también, quizá. Hay un pequeño problema, sin embargo. Cuando se desenterró el cadáver en su tumba allá en esa isla, tenía cabeza. Se supone que es respetando alguna otra tradición que los turcos posteriormente trajeron la cabeza y la dejaron con el resto del cuerpo. Drácula tuvo 3 hijos y su línea de descendientes directos termina solo en el año 1921. Pero en todas partes del mundo hay, si no descendientes, seguidores del conde Drácula. Personas de las más diversas culturas, edades, nacionalidades, que practican ritos que incluyen el consumo de sangre y que conoceremos después de esta pausa. Como hemos visto, toda la leyenda de Drácula y los vampiros humanos es una mezcla de realidad y fantasía, pero este lugar lo es por excelencia, porque según la novela del siglo pasado, por el Borgo Pass, exactamente por aquí, llega uno de sus protagonistas, Jonathan Harker, y cae prisionero de Drácula en esa colina, donde se ha levantado ahora un castillo que es el centro internacional del vampirismo, que en sus ritos y con sus protagonistas pasaremos a conocer de inmediato. En la Transilvania, en medio de la niebla espesa, se levanta el famosísimo Castillo de Drácula. Se trata de un hotel gigantesco y laberíntico que intenta acoger la fantasía de los cientos de turistas que empiezan a llegar hasta aquí tras los pasos de Jonathan Harker. Es un entorno propio de los relatos de Stoker, despoblado, detenido en el tiempo, misterioso y hasta lúgubre, con cementerios caseros a la vera del camino. El castillo de Drácula, dominando el paisaje desde lo alto, parece entonces parte de la novela. Al interior de este hotel, quien quiera asustarse o quizá reírse, puede llegar hasta la tumba de Drácula, cenar con velas o convertirse en un miembro más de la sociedad de vampiros humanos. Una ceremonia preparada para el turismo, pero una respuesta incipiente ante un culto que nace con fuerza, desplegando las alas por todo el mundo. Es el vampirismo, un fenómeno de fascinación ante el mundo de Drácula que puede llegar a tener expresiones insólitas y hasta patológicas.